Bien, vamos a repetir un poco a partir de esta presentación en la noche. Creo que no se ha logrado entender todo, no se ha logrado escuchar. En cuestión de, de que los sistemas productivos sean resilientes y se puedan adaptar de la mejor manera a los efectos del cambio climático, es importante analizar, ¿no?, varios puntos, ¿no?, desde el territorio, un poquito para contextualizar. Decía ayer de que el territorio, los recursos naturales, el suelo, el monte, el agua, son elementos importantes con el cual contamos. Obviamente los distintos pisos ecológicos se presentan de distinta manera en distintos estados, pero cómo a partir de ahí, de esos recursos, podemos aprovecharlo, enriquecerlo y generar a partir de ello productos para la seguridad alimentaria y también recursos económicos, ¿verdad? Entonces, en ese territorio rico que tenemos, lo único que faltaría es complementar con inversión, o algunos elementos que faltan para poder fortalecer los sistemas productivos. En el caso de SICA, nosotros estamos implementando varios elementos, estamos complementando varios aspectos que nos permiten hacer resiliente a los sistemas productivos, ¿no?, en estos cuatro ámbitos, ¿no? El tema de cuatro componentes: la agricultura diversificada, los sistemas agroforestales, el fortalecimiento de las organizaciones económicas, el aprovechamiento del recurso forestal no moderable, ¿no? Bueno, esas son las cuatro iniciativas productivas, ¿no? Hay otras iniciativas, tal vez la piscicultura en otros lugares, ¿no? Tal vez la artesanía también, que es aprovechamiento del bosque, ¿no? Entonces, todos estos elementos importantes, fortalecerlo para que puedan adaptar. No solamente adaptarse, sino también no solamente fortalecer para que se pueda reducir los impactos, sino también para cómo estos sistemas productivos puedan soportar los efectos del cambio climático. En la gestión del territorio, o en el territorio, se encuentran muchos actores, ¿verdad? Entonces, podemos decir de que, ¿cómo hacemos de que estas iniciativas, para que sean fortalecidas, sean consolidadas? Podemos también articularnos y, ¿no?, para generación de políticas públicas, por ejemplo. Esto es importante a considerar es lo sociocultural, ¿no? En el territorio, dependiendo de dónde nos encontramos, dónde vamos a desarrollar estas iniciativas productivas. En el Chaco serían estas, quizás en otras regiones del país, otras. Entonces, considerar también la población con la que contamos, ¿no? La población que existe en esos determinados territorios tienen distintas formas de pensamiento, criterios, formas de producir, y también tienen conocimiento de muchos años, ¿no? Conocimientos empíricos, ¿no? Entonces es importante en lo sociocultural cómo podemos considerar esos conocimientos también que tienen y poder combinarlo con los conocimientos científicos, con la ciencia, ¿no? Con lo que se va investigando constantemente, ¿no?
Entonces, eso es muy importante para fortalecer estos sistemas productivos. En el ámbito ambiental, cómo estos sistemas respetarían el recurso bosque, ¿no? En el cual vivimos, en el cual habitamos, para poder generar la riqueza en alimentos y también la economía, ¿verdad? En lo sociopolítico, o, mejor dicho, o en lo económico, ¿qué estrategias se podían aprovechar o se podían implementar para aprovechar los recursos del monte, la comercialización, la estrategia de mercado, todo eso? Quizás lo político es un tema muy importante que tenemos que, no tendría que dejarse de lado y que se tiene que considerar eh, para poder fortalecer estos sistemas productivos que deseamos implementar y desarrollar, ¿no?, en un determinado lugar. Bueno, la gobernanza, eso es otro tema que lo consideramos como un enfoque, ¿no?, para el desarrollo económico, para el desarrollo o implementación de sistemas productivos que se puedan adaptar, ¿no?, adaptar al cambio climático. Es importante que nos podamos articular dentro del territorio, tanto con las autoridades, los sectores y los actores productivos, ¿no? Establecer encuentros, reuniones, alianzas, normativas que permitan mayor inversión, ¿no?, para fortalecer estos sistemas productivos que vayamos a devenir e implementar. El enfoque de género generacional es otro tema importante, ¿no? El tema de la participación equitativa tanto de hombres como mujeres, el tema de los jóvenes, ¿no? Es importante motivar, dialogar con ellos para que pues, puedan incorporarse, puedan ser parte de el desarrollo de los sistemas productivos resilientes. Y bueno, la agroecología y la resiliencia nos enfocamos en esos términos, en esos elementos. Yo diría el más importante, porque la agroecología no solamente nos permite desarrollar de una manera orgánica, sino también de manera sostenible, ¿verdad? Donde podamos considerar ciertos sistemas, de qué manera aplicamos ciertas prácticas y técnicas que nos permitan desarrollar actividad ganadera, por ejemplo, ¿no?, pero con criterios más conservacionistas, aprovechando el monte de la mejor manera, el agua también, y la resiliencia obviamente para que la diversidad la diversidad productiva, ya en términos resilientes al cambio climático, sean de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desarrollando las distintas componentes productivos. En el caso de la agricultura familiar, o mejor dicho, la agricultura diversificada, puede ser familiar, la agricultura sostenible, la agricultura a pequeña o mediana escala, ya es importante que esta producción sea integral, ¿no?, que estas iniciativas productivas se la desarrollen, bueno, con cultivos diversos, con cultivos anuales, cultivos multianuales, ¿ya? Pero cómo mejoramos también, cómo incorporamos la innovación tecnológica en estos sistemas, y tendría que ser a base de técnicas, ¿no?, y tecnologías adaptadas en cada piso ecológico, en cada región, y como los sistemas de riego, ¿no?, el manejo de suelos,
Eh, Eso prácticamente permiten darle un mayor uso al suelo, ¿no? No así ampliar la frontera agrícola, sino más bien dentro de la misma superficie, cómo podemos producir hasta 2 o 3 veces al año, ¿no? En, en lugares que hayan las condiciones necesarias, obviamente, ¿no? Y bueno, un primer aspecto acá es generar o fortalecer las capacidades de los productores. Es importante brindarle conocimiento, a pesar que ahora, mejor dicho, actualmente los productores han avanzado bastante, pero bueno, uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Entonces eh, es importante fortalecer la capacidad de los productores, una capacitación, capacitarlos, pero o capacitarlos bajo una metodología aprender haciendo. A veces es importante, ¿no? En la práctica, ¿no es cierto? Y muchas veces se brindan talleres, se capacitan a los productores, pero solamente en el aula o en un determinado lugar, pero quizás es mejor que estos productores aprendan en el propio terreno con la asistencia técnica, ¿no? Es importante brindar esa información, capacitar, generar las capacidades de estos productores que puedan adoptar esas tecnologías, puedan, obviamente, las tecnologías tendrían que ser de fácil acceso, ¿no? De fácil dominio, sencillo, que les permita a ellos adoptar esas tecnologías y también les generen cambio de actitudes, ¿no? En el sistema productivo. Eh, entonces, se fortalece de esa manera a este sistema de producción en la agricultura. Ya, bueno, en el caso de Chaco, tenemos los cultivos estratégicos, pues el maíz, ¿no? Maní, frijol, ají, en una pequeña superficie o una mediana superficie de 2 a 5 hectáreas. Y bueno, ¿cómo hacemos de que estos agricultores en esas pequeñas superficies puedan generarle las condiciones, ¿no? A su cultivo, ¿no? Entendiendo de que tenemos un clima bastante cambiante, hay muchas plagas, hay muchas enfermedades, hay sequías, ¿no? Entonces, es importante también acá generar los intercambios, ¿no? De conocimientos. Eh, la reflexión en estos productores, eh, no solamente cuando están recibiendo una capacitación, sino también en distintos eventos, en eventos propios, ¿no? La aplicación de las técnicas, de esas prácticas, combinadas con sus conocimientos, esto con la finalidad de poder hacer un buen uso del recurso agua, ¿no? Disponible, el recurso suelo, ¿no? Las conservaciones de suelo, ¿no? Y obviamente el manejo de los cultivos para obtener una producción, una productividad de esas unidades, ¿no? Eh, quizás las semillas nativas que se han ido perdiendo en el transcurso de los años, pero que actualmente nuevamente se está tratando de recuperar, diría, ¿no? Y de conservar su semilla, porque estas semillas nativas prácticamente son adaptadas al- a la región, ¿no? Si bien los grandes productores optan por los transgénicos, ¿no es cierto? Que es aún ilegal en el país, ¿no es cierto? Pero eso lo ven un poco más como más comercial, digamos, ¿no? Entonces, las consecuencias de los transgénicos, bueno, hay bastantes estudios, evidencias también que tienen efectos considerables en los seres humanos, ¿no? Y bueno, la contaminación también el excesivo uso de los agroquímicos de estos grandes productores también afecta en el medio ambiente, ¿no? Para la agricultura, por ejemplo, ¿no? O en el caso que tienen áreas cultivadas cercanas a los ríos, contaminan las aguas.
Y bueno, y esto también afecta al pequeño productor. Y entonces el pequeño productor o el mediano productor siempre está con la idea de poder desarrollar sus iniciativas productivas, pero se tropeza con grandes problemas del cambio climático. Eh, y es ahí donde se va reflexionando y se va viendo qué oportunidades hay, ¿no? Para poder fortalecer esos sistemas. En el tema comercial, eh, muchos de los productores, ¿no? Si bien, si bien logran producir, también no cuentan en muchos casos, con infraestructuras adecuadas para poder conservar su producción y poder vender en una época que les genere mayor recurso y de esa manera poder mejorar también sus condiciones de sus terrenos, de sus medios de producción para poder en la siguiente campaña eh, desarrollar un cultivo más, ¿cómo le podría decir? Desarrollar los cultivos con mayores capacidades de resiliencia, digamos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos importantes en los sistemas productivos resilientes o de adaptación considerados. En la ganadería, bueno, es otro componente, es otro rubro. El Chaco, básicamente, las mayores extensiones del Chaco están destinadas para la producción ganadera, ¿verdad? Pero si bien, en la ganadería se ha avanzado, ¿no? Con algunas, o se está transitando en una ganadería, de una ganadería extensiva a una ganadería semi-intensiva. Eh, Todavía esto es poco, ¿no? La mayoría de los productores siguen con una ganadería extensiva, con poco manejo, con poco manejo también del recurso hídrico. Tienen problemas con la mortandad de sus animales, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer de que de estos emprendimientos o estas iniciativas productivas en el ámbito ganadero podamos hacer de que sean resilientes, que se adapten al cambio climático? Entonces, como le decía, el bosque nos ofrece una riqueza de vegetales. Lo que se debe hacer ahí es manejar el monte, ¿no? Implementar técnicas adecuadas para, para poder conservar el monte, ¿no? Haciendo diferimiento, tal vez, también implementando silvopasturas, ¿no? Y de tal manera de que se pueda, podamos decir, la parcela se pueda dividir en varias áreas y de que durante el año se genere alimentos y se pueda conservar, ¿no? De distintas maneras. Entonces, un aspecto importante acá también tiene que ver la raza criolla, ¿no? En Chaco, la raza criolla es la que está más adaptada, ¿no? Si bien hay pequeños productores que han intentado hacer cruzamiento con distintas razas, ¿no? Algunos tienen también bovino lechero, pero eso demanda también bastante esfuerzo e inversión, ¿no? Para que estos animales puedan desarrollarse y producir, ya sea leche o carne, ¿verdad? Entonces, si hacemos un buen manejo del monte, podríamos considerar que podríamos considerar una carga animal de 5 hectáreas o máximo 7 hectáreas por unidad animal, ¿no? Entendiendo de que una unidad animal estamos sorteando los 400 kilos o una vaca con su ternero. Eso en monte diferido, ¿no? Y ya cuando hacemos mejoras, el establecimiento de silvopastura, entonces podemos considerar hasta una unidad animal por hectárea. Entonces estas prácticas, estas técnicas, tanto del manejo de monte,
del manejo productivo, del manejo reproductivo. Es muy fundamental, ¿no? Para que estos animales puedan desarrollarse. Y el tema sanitario también es otra de las cuatro patas que tiene la ganadería, ¿no? Que esto va a permitir prácticamente garantizar los parámetros zootécnicos, ¿no? La incidencia, los índices de mortalidad, ¿no? Los índices de aparición. Entonces, el sistema productivo en el tema de la ganadería comunitaria sostenible, básicamente, se debe considerar esos elementos, ¿no? Y el tema del agua, si bien en nuestra región, por ejemplo, el agua es bastante escasa, ¿no? Y más aún que cada año van disminuyendo los caudales en las fuentes de agua corriente, entonces ahora se ha optado también eh, ver la manera como podemos cosechar de agua a través de tanques de arrocimiento, a través de la perforación de pozos, ¿no es cierto? Para poder suministrar, ya sea para el consumo humano o para la producción en general, ¿no? Puede ser la producción ganadera sobre todo, ¿no? Entonces es otra de las prácticas y técnicas que tenemos que se deben ir considerando para hacer sostenible o resiliente a la ganadería. Hay muchas experiencias, ya existen experiencias de sistemas productivos ya estables, consolidados en tema de la ganadería con manejo, ¿no? Y es importante esta ganadería replicarlo, ¿no? Replicar en las otras unidades o en otras unidades fisiográficas, ya sea en el Chaco o en otro lugar, ¿no? Esos modelos, esas prácticas que ya se han generado, ¿no? A largo plazo, también es importante la última etapa de la producción ganadera, el tema del engorde para destinar al mercado. Hemos visto de que este sistema productivo, a veces, si bien se llega hasta una penúltima fase de la cadena productiva, hasta la producción, muchos de los productores están vendiendo sus animales, su carne, digamos, en el estado en que se encuentra. Y entonces, creo que acá es generarle un valor agregado, ¿no? A través de el engorde de ganado, ¿no? El engorde, considerando de que eh, como son sistemas productivos complementarios o integrales, ¿no? Muchos de los ganaderos también producen maíz, ¿verdad? Y algunos ya están produciendo sorgo, haciendo ensilaje. Entonces esa práctica va muy bien para poder hacer de que estos sistemas tengan la capacidad de resiliencia, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto al sistema de producción bovina o producción ganadera. Otro aspecto, otra iniciativa productiva que estábamos desarrollando en el Chaco y que tiene que ver con es el sistema agroforestal. El sistema agroforestal es una combinación de cultivos anuales con cultivos perennes, los cítricos, frutales como durazno, y también algunas plantas maderables, ¿no? Maderables que tienen múltiples beneficios, como el algarrobo, tal vez el sahuinto o el guapurú. Entonces, se combina prácticamente en una determinada superficie, ¿no? Pero este sistema agroforestal enfocado en ese sentido, eh, en principio tiende a ser vulnerable también por el cambio climático si es que no se le complementa con sistemas de riego por goteo, ¿no? O se le aplica un riego suplementario o complementario, ¿no? Entonces, aquí es muy importante
de que vayan juntos al momento de implementar los sistemas agroforestales con un sistema de riego tecnificado, ¿no? Y ahora podemos decir, no todas las comunidades tienen suficiente o abundante agua, y el sistema de riego tecnificado nos ayuda o contribuye al uso eficiente de este escaso recurso, o este escaso recurso como es el agua. Eh, entonces se aplican o se implementan prácticas técnicas de cosecha de agua y a su vez el uso eficiente del agua a través de los sistemas de riego tecnificado por goteo, ¿no? Sobre todo por goteo. Bueno, los sistemas agroforestales, al igual que la ganadería, al igual que la agricultura diversificada, no podrán ser, no podrán ser consolidados si no hacemos también, no generamos capacidades en los productores, ¿no? Es importante, a través de sus propios conocimientos y también los otros conocimientos que se les imparten, conocimientos técnicos, se puedan adoptar estas prácticas, ¿no? Para la producción agroforestal. En el monte encontramos también frutos silvestres. En el caso del Chaco, el algarrobo, encontramos la algarrobilla, ¿no? Tenemos el mistol, el sahuinto. Bueno, hay varios productos del monte que también se puede aprovechar transformándolo, ¿no? De una manera sostenible, pero sobre todo el recurso melífero, ¿no? La floración, especies melíferas que tenemos en el Chaco que está permitiendo aprovechar, ¿no? Por los productores para la producción de miel, ¿no? Entonces quizás es importante que podamos hacer un manejo de estos recursos, del recurso forestal, ¿no? Del recurso común, no solamente para la producción de miel de la apis mellifera, sino también para la producción. Pero ¿cómo vamos a aprovechar estos recursos? ¿No? Ahora, me indicó hace un momento de que también está muy amenazado el tema de- del bosque, del recurso melífero, por propiedades o productores que se están dedicando al monocultivo y están aplicando una serie de productos nocivos para las abejas, ¿no? Entonces, el productor está optando un poco a aislarse, ¿no? De esos lugares, ¿no? Para poder establecer sus apiarios y eso también le dificulta, ¿no? Pero el apicultor, en este caso, si desea producir una producción estable durante los años, tiene que buscar la manera, ¿no? De la forma cómo poder adaptarse a esa situación. Y es ahí donde se tiene también que fortalecer con capacidades, fortalecer con orientaciones y con inversión productiva. Entonces, este es un tema muy importante en el Chaco y que todavía falta mucho, ¿verdad? Aprovechar estos recursos para poder generar alimento y economía. La meliponicultura, ¿no? Se promueve la miel de abejitas también, con mujeres, sobre todo aquí el tema, ¿no? La participación de las mujeres en la producción de la meliponicultura, pero también en la apicultura, ¿no? En realidad en todos los componentes productivos las mujeres y jóvenes se han involucrado y se están involucrando, ¿no? Para la producción. Quizás este tema de la pandemia nos da una lección muy importante y nos ha permitido sentarnos a reflexionar para poder producir de una manera integral, coordinada y acordada con los vecinos, ¿verdad? Bueno, otro tema
otro componente otro componente productivo tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones económicas, ¿no? Es importante que para que también estos sistemas sean resilientes, estos sistemas generen economía, se pueda reinvertir y así sucesivamente vaya la cadena. Es importante de que los productores se puedan organizar, ¿no? La finalidad también de esto es para poder obtener recursos públicos, generar propuestas, presentar propuestas para políticas públicas, como por ejemplo la producción ecológica de la miel, que se elaboren leyes municipales, podríamos decir así, como el caso de Macheretí, ¿no? Que una ley municipal que fortalece la producción ecológica de la miel, ¿no? Y que reconoce y fortalece la producción ecológica de la miel, ¿no? En su municipio, ¿no? Y bueno, hay otras entidades territoriales que también lo están haciendo de esa manera, pero quizás aquí está faltando un poco que se pueda brindar mayor apoyo a los temas a estas asociaciones, ¿no? Pues son pocas las asociaciones que van, digamos, buscando esas alternativas, esas posibilidades de que se pueda fortalecer sus sistemas productivos. Ahora, el establecer alianza también entre apicultores de distintas entidades municipales es muy importante, ¿no? Aún todavía se puede ver de que los apicultores solamente están concentrados en sus municipios o su gallo, ¿no? Y no se están articulando con otros municipios, haciendo una asociación grande, digamos, para fortalecer estos sistemas productivos, ¿no? Entonces podríamos decir de que todavía faltan mayores elementos que permitan a estos sistemas hacer que sean resilientes. Por eso con la propuesta se plantea ese tema del establecimiento de alianzas, ¿no? La diversificación es otro aspecto importante. Hay asociaciones que también han diversificado sus rubros productivos, ¿no? Como además de la producción de miel, también la producción de maíz, la transformación de maíz, como el caso de una asociación que apoyamos en Villa Vaca Guzmán, Aguirenda, la IPAC, ¿no? Una asociación más integral que le genera mayor diversidad de economía, ¿verdad? Y eso hace de que si los productores eh, logran obtener recursos o productos y generar recursos, pues les permite a ellos hacer reinversión y año tras año poder mejorar su sistema productivo para lograr lo que se desea, ¿no? Ahora, quizás es muy fundamental implementar metodologías, implementar pasos o etapas cuando se decide apoyar a estos sistemas productivos o a estos productores con los sistemas productivos que había mencionado, o un pequeño productor de la misma manera, ¿no? En muchos casos vemos que los productores solamente se están dedicando, o sea, producen, hay poca reinversión y año tras año años tras años vuelven a ser azotados por la sequía o helada en algunos casos. Entonces es importante que también los productores apliquen ciertos pasos, ciertos criterios, ciertos elementos que le permitan en una próxima producción hacer una planificación estratégica, ¿verdad? Esa es la planificación, es muy fundamental, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, ¿no? Para que puedan ellos establecer sus sistemas productivos con mayores posibilidades de garantizar su producción. Entonces, un pequeño productor, en este caso, conforme estamos apoyando, es
es implementar, obtener los resultados, pero estos resultados se deben también sistematizar, ¿verdad? O sea, esas experiencias, quizás, eso es un tema que todavía está faltando, que podamos documentar todas las experiencias en las distintas, en los distintos sistemas productivos, ¿no? Documentar esas experiencias para poder difundirla, compartir con otros productores, ¿no? De las mismas características o con otras experticias, ¿no? Pero también generar propuestas, ¿no? Cuando se documentan las experiencias, nos permite también contar con información para generar propuestas, pero propuestas de políticas públicas en este caso, ¿no? Que sean favorables a, puede ser a la producción agroecológica, ¿no? A estrategias de mercado, ¿verdad? El fortalecimiento mismo de la producción. Y bueno, y aquí un tema también, el tema que no debemos dejar de lado es el tema de la incidencia, ¿no? Organizar, o que estos productores se organicen, o el mismo sistema productivo familiar que compone la familia, los miembros de la familia, también puedan incidir ante sus autoridades locales, comunales o de OTB o campesinos, ¿no? Y de esa manera ir avanzando hasta obtener la propuesta que desean conseguir. Y bueno, una vez eh, eh, siguiendo estos pasos, la réplica que es muy fundamental, ¿no? Entonces, ese es el círculo que va, ese es el círculo estratégico que consideramos importante para que los sistemas productivos se vayan consolidando y se vayan adaptando y tengan mayores capacidades de poder soportar los efectos del cambio climático. Bueno, las acciones que debemos considerar para que puedan contribuir a consolidar estos sistemas productivos resilientes o estos sistemas productivos tengan mayor capacidad de adaptación al cambio climático. Uno tiene que ver con el fortalecimiento en el tema de educación, ¿verdad? La educación aquí va a ser muy importante, la educación productiva, la educación comunitaria, considerando los valores, sus propias culturas, sus propios saberes, ya, tanto de la nación guaraní como de los otros sectores sociales. Pero también es importante considerar eso basados y complementados con la ecología y la generación de capacidades de mayores resiliencia. Es fundamental también acompañar a las autoridades, como también a los líderes productores, ¿no? En la elaboración, en la implementación y seguimiento de sus agendas productivas, ¿no? Entonces, eh, muchos de los productores no están, no están agrupados y no cuentan con una agenda prácticamente que les permita desarrollar de una manera secuencial y de esa manera, digamos, puedan organizarse, gestionar e incidir para obtener recursos que fortalezcan sus sistemas productivos. Eh, los planes de desarrollo integral a partir también de las experiencias en las entidades, en las autonomías, es fundamental en las autonomías indígenas, sino también en las distintas entidades territoriales y en la misma unidad productiva, ¿verdad? Los líderes y productores, para que puedan incidir en decisores públicos, ¿ya? Para que esto puedan implementar centros de conservación de semillas, es importante que estén capacitados y que conozcan los procedimientos y las normativas, ¿no? Las leyes, para que puedan implementar estas acciones estratégicas, ¿no? Los planes de ordenamientos, decíamos de que el territorio tiene una biodiversidad prácticamente, una riqueza bastante importante.
Entonces, ¿de qué manera podemos organizarnos para poder hacer el uso y aprovechamiento racional de esos recursos, ¿no? Naturales como el agua, el suelo, el monte, que básicamente para la producción. Entonces, es importante poder considerar eso. Eh, bueno, también hay ciertos desafíos que se deben plantear, o plantearse uno mismo, o plantear al momento de generar propuestas de sistemas productivos con capacidad y resiliencia al cambio climático. Bueno, como el fortalecimiento de las iniciativas productivas a cargo de mujeres en el ejercicio de sus derechos, el fortalecer las organizaciones económicas, sus miembros de base, sus sistemas administrativos, sus estrategias de comercialización, ¿ya? Y también este tema, cómo podemos contribuir también a la implementación de unidades de gestión de riesgos, ¿ya? De alerta temprana, ¿no? Es importante que el productor esté informado, ¿no? Si bien muchos tenemos acceso a la tecnología, tenemos acceso al internet, ¿no? Muchos, pero no todos, ¿no? Y también no a todos les gusta hacer uso de estos medios, ¿no? Entonces, pero es muy importante de que para que los sistemas productivos también sean resilientes, se tenga que contar con informaciones de alerta temprana, ¿no? Como la temperatura, las precipitaciones climáticas o pluviales, ¿no es cierto? Que les permita anticiparse, hacer una planificación estratégica para el desarrollo de sus actividades productivas. ¿Ya? Eh, Quizás el seguir trabajando en el tema de la investigación, pero muchas de las investigaciones se están quedando que generan las universidades, ¿no? Se están quedando archivados en la biblioteca de las universidades o de la institución donde se desarrolló la tesis o el trabajo de investigación, ¿no? Hay que ser un poco consciente también que muchos de ellos no se están aplicando en la práctica, ¿no es cierto? No le está llegando a ese productor también que requiere esa información, se quedó ahí y quizás, no sé si tal vez no es muy práctico, pero sería importante que podamos considerar esos documentos y se puedan difundir, se puedan aplicar realmente en la práctica con los pequeños productores o en los sistemas productivos, ¿verdad? Entonces, se debe continuar desarrollando estos estudios y también estudios de caso, reportajes, difundirlos, que se visibilicen, ¿verdad? Estas experiencias, estos logros, para poder hacer de que estos emprendimientos, estas experiencias, se vaya difundiendo y de esa manera los sistemas productivos también vayan siendo eh, alternativos, ¿no? Eh, entonces, resumiendo un poco de lo que tiene que ver con respecto al tema de los sistemas productivos. Eh, la verdad que el futuro está en el territorio, ¿no? Está en el recurso monte, está en el suelo y el agua. Lo único que faltaría ahí es cómo a partir de ello podemos generar, podemos desarrollar emprendimientos productivos sostenibles, emprendimientos productivos que se adapten a las determinadas regiones donde se vaya a desarrollar, ¿no? Emprendimientos productivos o sistemas productivos con mayores capacidades de resiliencia, ¿verdad? Eh, en una unidad productiva, básicamente tenemos hasta 4 o se desarrollan los 5 componentes que estábamos hablando. Hay agricultura, hay ganadería, hay también apicultura, hacen comercialización, pero estos sistemas productivos
requieren prácticamente de un apoyo en cuanto a inversión productiva, ¿no? Eh, donde el sector público pueda tener su mirada y pueda aplicar este sistema, pueda definir recursos económicos para poder fortalecer a estos sistemas productivos, pero no lo van a hacer si, si el sector productivo pequeño, mediano, no está organizado, no hace incidencia. Así por voluntad propia va a ser difícil que los gobiernos municipales o departamentales te lleguen con una ayuda estratégica, ¿no? Cada año están llegando, o sea, el productor está diciendo, pucha, se secó, hay sequía, se murieron mis plantas, se murieron mis vaquitas, ¿verdad? Entonces te llegan los rollos, digamos, ¿no? Te llegan con heno y te racionan, entonces muchos de esos insumos alimenticios llegan dañados y solamente le alcanza para una determinada cantidad de vacas y por unos días, y el resto de los días. Quizás en eso habría que ir pensando, y también de acuerdo que les estoy compartiendo, las estrategias de poder desarrollar estas iniciativas productivas considerando todos los medios de producción que tenemos en el lugar, ¿no? Las épocas de cultivo, el escalamiento o las estaciones meteorológicas también cercanas puedan brindar información, ¿no? Del aspecto climático. Bueno, entonces una serie de cosas que debemos considerar para que estos sistemas productivos sean resilientes al cambio climático. Bueno, quizás hasta ahí podría compartir básicamente de estas experiencias, de estos sistemas productivos que se están implementando y que están logrando resultados, ¿no? Quizás todavía falta seguir fortaleciendo, seguir desarrollando y seguir generando experiencia, pero hay un avance y creemos de que la transición de una producción extensiva a una producción semi-intensiva o agroecológica, resiliente, con capacidad de adaptación al cambio climático, está avanzando, ¿no? De manera lenta, pero sí se está avanzando. Eso, compañeros, si tienen alguna pregunta, una complementación, podemos entrar también a un análisis, ampliar la información. Quizás ya hay experiencia también, ustedes ya están viviendo alguna experiencia. Sería bueno también, ¿no? Que podamos entrar a un diálogo, ¿no? Para poder fortalecer, digamos, estos criterios, ¿no es cierto? Y estas formas de poder producir o poder sistemas productivos con capacidad de resiliencia. A ver, lo escucho. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Denise Quiroga. Denis, quiero a ver, escucho. Sí, yo justamente quería comentar que me parece, bueno, muy interesante todas estas propuestas y lo que sí creo que, digamos, tocaría trabajar un poco más fuerte en las instituciones, tanto municipios o la parte del Estado como la parte, digamos, las instituciones que apoyan, ¿no? En estos temas el que puedan apoyarse a los productores pequeños y medianos, justamente que puedan acceder a estos mercados, ¿no? Porque vemos que muchos de ellos tienen una producción que puede ser interesante, pero no están pudiendo llegar a mercados locales o mercados regionales, ¿no? Este tema también que usted mencionaba, el darle valor agregado, ¿no? Pero dándole el valor agregado igual toca cerrar la parte de la comercialización, ¿no? Y también creo importante tal vez hablar del tema de seguros agrícolas o acceso a créditos, créditos que les permitan a los productores poder invertir, pero quizás con ciertos candados, ¿no? Por ejemplo, que tengan inversiones o mejoras usando tecnologías más sostenibles, amigables con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y otro tema que también a mí me preocupa es lo que cada año también, aparte de todo el tema de cambio climático, los productores pequeños y medianos tienen que enfrentar al contrabando, ¿no? Que realmente pues está siendo un enemigo
grave, peligroso para el pequeño productor, el pequeño y mediano productor, ¿no? Y quizás también para cerrar, profesor, yo creo que es importante un poco trabajar y apoyar a los municipios en el desarrollo de sus PTDIs, porque la primera experiencia que hemos tenido, ¿no? Con los primeros bloques de PTDIs que se han formulado en 2016, pues hay muchos municipios, sobre todo aquellos pequeños, han desarrollado documentos que no son estratégicos, documentos que los han hecho a la rápida, ¿no? Por cumplir y realmente no marcan esta línea que ahorita se está buscando, ¿no? Una línea que sea más sostenible, una línea que pueda hacer que las comunidades y el territorio pueda tener estas capacidades de adaptación, digamos, al cambio climático, entre otros aspectos, ¿no? Eso quería comentar, profesor. Bien, muchísimas gracias por su participación y es muy interesante estos puntos que usted trata, ¿no? Obviamente también lo consideramos el tema del contrabando. El tema del contrabando es bastante fuerte y eso sí que debilita, y en muchos casos también desanima al pequeño productor, ¿no? Y aquí quizás las autoridades de los niveles del Estado, sea departamental, nacional o municipal, tienen que ver mucho, ¿no? En esta cuestión. El tema de el acceso a crédito también, ¿no? Si bien se han generado muchas políticas nacionales de fortalecer al pequeño productor, pero hay una serie de requisitos, ¿no? Y quizás también el mismo productor requiere también tener bien clara la figura, ¿no? Si bien a veces dice, bueno, voy a sacar 20.000 bolivianos para hacer, voy a producir cerdo, voy a comprarme caja para producir miel, ¿no? Cuando ya disponen los recursos, o ya cuentan con los recursos, también se desvían, ¿no? O sea, priorizan otros temas. Entonces, aquí la planificación productiva es fundamental, ¿no? Considero que la producción productiva por parte del productor es fundamental para que puedan implementarlo y los pequeños créditos que logran obtener o captar sean realmente como se debe, ¿no? Como estaba pensado. Eh, entonces, de ambas partes. Pero la verdad que los accesos a crédito hay una serie de requisitos, muchas trabas. Los planes los PTDI, los planes territoriales de desarrollo integral también es fundamental, ¿no? Ahora últimamente, antes eran PDM, creo, ahora la planificación de esta manera, otra metodología. Y el tema también del fondo indígena, ¿no? De los PD, como de los recursos del fondo indígena, muchos recursos se han desviado, y muchos recursos no están siendo bien implementados en las comunidades o en el área productiva, ¿verdad? Entonces, y también tiene que ver justamente con la metodología, ¿no? A veces llegan los insumos, llegan los materiales, pero no están articulados, ¿no? Entonces, a veces no está también de acorde a la región donde se está produciendo. Solamente ejecutar la plata y ya, digamos, ¿no? Y entonces encontramos los productores con sus equipos, sus materiales también se han beneficiado con fondos indígenas, pero están ahí sin uso y se están deteriorando. Entonces, un poco conocer la vocación del productor, como las potencialidades de esa región o del lugar, es importante para poder implementar las iniciativas productivas, ¿verdad? Bueno, a ver otro compañero, si alguien más quiere opinar. Bueno, creo que se durmieron. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan o no? Sí, ¿Alguien más? sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta. A Eh, ver.
Bueno, últimamente, bueno, con el trabajo que realizamos, se ve que más que todo por el Chaco, hay mucha influencia de las ONGs en todo lo que es el manejo de su tierra en sí, de las comunidades. Y eso quería consultarles, o sea, ¿qué rol tienen? Porque llegan a hacer incluso convenios con ellos para que conserven, para que protejan la tierra, e incluso hay algún tipo de prohibiciones de tener ganado. Y esa era la consulta, o sea, porque nos topamos mucho con eso de que, o sea, si digamos muchas comunidades quieren tener ganado, pero no se les permite y entonces tienen que dedicarse a hacer otro tipo de actividades. Muy bien. A ver, sí, bueno, las instituciones presentes en los territorios tienen distintas visiones, ¿no? También los actores tienen distintas visiones. Hace un momento yo decía de que tanto las instituciones como los productores hay visiones diferentes, ¿no? Entonces, aquí viene el tema de la gobernanza, ¿no? Territorial o gobernanza ambiental, ¿no? En cómo nos podemos articular, encontrarnos con todos estos actores con visiones distintas, ¿no? En el caso del CIPCA, el CIPCA, si bien trabaja de la mano con las organizaciones y venimos trabajando de manera coordinada, planificando también fortaleciendo y apoyando en temas de la planificación de su territorio, ¿no? Y contribuyendo no solamente con orientación, sino también con recursos económicos, no en gran cantidad, pero sí, ¿no? En pequeños modelos de producción. Pero esto no es impositivo, ¿no? O sea, lo que nosotros trabajamos es consensuado y si bien como la parte técnica puede dar sus sugerencias, sus opiniones, pero no puede imponer, ¿no? Lo que toman las decisiones prácticas, ¿verdad? O sus autoridades en ese sentido, ¿no? Eh, obviamente se le da todos los elementos, los criterios de conservación, la capacidad también que tienen los determinados territorios, ¿no? Para determinada iniciativa. Por ejemplo, hay comunidades que cuentan con pocos recursos de tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ahí si esa comunidad se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio ahí para poder aprovechar este recurso forrajero para una determinada cantidad de ganado, ¿no? Pero también existen muchas comunidades que tienen propiedades vecinas y las propiedades vecinas no tienen cerradas sus propiedades y el ganado del propietario pastorea en el territorio de las comunidades, ¿no? Es ahí también donde vamos a orientar y decir que se pueda cerrar esos espacios, que aprovechen el ganado de la comunidad y no también del vecino, porque también eso es quitarle, ¿no? La oportunidad a una familia que quiera producir, que quiera tener su vaquita, digamos, en este caso. Pero en ningún momento decimos, bueno, usted va a producir esto y esto no va a producir, ¿no? Entonces, con la propuesta planteamos cuál es su vocación y cuál es su potencialidad que hay en ese territorio para poder implementar las iniciativas y de tal manera que estas iniciativas sean sostenibles y se puedan adaptar y sean resilientes al cambio climático. Gracias, ingeniero. Eso, espero ya respondió su pregunta. Hola. A ver, creo que está mejor la señal ahora. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En su experiencia, ¿es viable cambiar o insertar algún tipo de producción, digamos, en alguna zona, cambiarles lo tradicional, digamos, de su producción por algo que se vea técnicamente más viable, pero que tal vez la misma comunidad a lo largo de los años ha producido otro tipo de productos, digamos, o se ha dedicado a otro tipo de producción? ¿Es viable poderles cambiar ese sistema que tienen actualmente por algo que se vea mejor?
o es complicado de realizarlo porque se dan casos en los que por algunas ideas, digamos, de alguna gestión, ya sea municipal o de otro tipo de gobierno local, se trata de imponer tal vez una nueva tendencia productiva, pero nos hemos dado cuenta a veces que no es viable porque es muy complicado cambiar la forma de producir, digamos, ¿no? La experiencia previa que ya tiene las comunidades. Sí, evidentemente, también en el transcurso de la experiencia de CIPCA hemos tropezado en principio con algunas cuestiones, porque, bueno, se tenía la idea de que, bueno, esto va a dar mejor acá, es bonito, es rentable, ¿no? En los números y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero en la práctica no sucede esas cosas, ¿no? Por eso en la presentación que estoy ahorita en pantalla podemos ver de que es importante, o sea, los productores en sus lugares por año han venido experimentando, ¿no es cierto? Y trabajando. Y se debe fortalecer eso, pero a veces se ocurre de que queremos meter nuevas actividades que no están acorde también a su cosa y que no les interesa, si bien puede ser económico, puede ser rentable. A veces no se apropian de esas iniciativas productivas, ¿verdad? Por ejemplo, a muchos les gusta, a muchos productores en algunos lugares, por ejemplo, les gusta pescar, ¿no? Pero no les gusta producir pez. Entonces, más complicado, no sé. Y bueno, y ahora estamos dando esta dinámica de producir peces, ¿no? Y meter una iniciativa, digamos, en las comunidades, donde obviamente cuentan con recursos hídricos, ¿no es cierto? Entonces, aquí si queremos emprender eso es acordar bien con esos productores y iniciar de a poquito, ¿no? A veces también ocurre de que se emociona la cuestión y se de una vez se implementan grandes, sean superficies o estanques y alguna razón no se ha manejado bien, hay una decepción, ¿no? Y eso se quedó ahí, ¿verdad? Entonces, es importante por eso, de acuerdo a la vocación y las potencialidades que hay en el territorio, ¿no? Poder desarrollar y mejorar y amplificar las experticias y todo el sistema productivo, ¿no? Eh, en cierta manera, ahora ya con el tiempo que estamos trabajando, hemos hecho que en una comunidad siempre hay una experiencia, alguien siempre va a decir, bueno, yo ya se ha expresado, ha demostrado que la producción de miel es su fuerte, ¿no? Otro que la ganadería es su fuerte, ¿no? Sin embargo, aparte de eso, también tiene los otros rubros, ¿no? Otros se dedican, digamos, a la transformación o el aprovechamiento del bosque de los frutos silvestres para transformarlo y venderlo como mermeladas, algo así, digamos, ¿no? Entonces, es importante considerar esos ámbitos y esos enfoques para poder implementar y desarrollar las iniciativas productivas y no tropezar con lo que está mencionando, ¿verdad? De querer hacer las cosas bien a la manera externa sin considerar quizás las experiencias y las experticias que tienen los locales, ¿no? Que finalmente son ellos que tienen que apropiarse de estas iniciativas y hacer de que sean rentables y les beneficie, tanto económicamente como también con los productos para su seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Eso sería, compañero. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo también tengo una consulta. En mi experiencia en trabajo de campo he visto de que, como usted dice, hay muchas iniciativas que los técnicos, porque lo ven mejor rentable o ven que eso está en el mercado, bueno, no en el mercado, sino que alguien, como usted dice, ha iniciado algo, ¿no? Como miel, digamos, y entonces los otros quieren lo mismo y demás. Pero veo que nunca se cumple, por ejemplo, el estudio de mercado ni el ciclo corto de un proyecto, ¿no? Porque se les enseña a mejorar la productividad y ya. Entonces, en vez de 2 arrobas de papa, por decirle algo, sacan 5 arrobas por hectárea. Pero nunca se les ayuda a vincularse efectivamente a un mercado, a que su producción sea sostenible. Entonces, el productor
al final del programa, del proyecto, a veces queda peor que antes, ¿no? Porque se ha prestado plata para semilla, para eso, para el otro, y al final, como usted ha dicho, se queda decepcionado. Entonces, ¿por qué nunca se toma en cuenta estos factores que deberían ser importantes, ¿no? Entonces, estudio de mercado y la vinculación a mercados, porque no solamente es enseñarles a mejorar, ¿no? Sino a dónde van a ir a vender, que creo que eso debería ser lo fundamental, ¿verdad? Cómo van a acceder a los mercados, cuál va a ser la línea de producción, post cosecha, no post cosecha, alguna de esas herramientas. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, está bien. La verdad que el tema de mercado es un cuello de botella, ¿no? Yo diría de que ya mucho tiempo se ha venido trabajando en la experiencia, pero también en un momento, ¿no? Por los años 80, 90, se han construido silos enormes, ¿no? Con la idea de poder acopiar la producción de una determinada zona, pero no ha funcionado. Entonces hemos bajado de otra manera. Y ahora estamos planteando esos silos de 24 toneladas a nivel comunidad. Pero la estrategia de mercado, se han hecho varios estudios también de distintas instituciones y también nosotros, y implementarlo sigue siendo debe ser el cuello de botella. Entonces, lo que se plantea acá y lo que se está haciendo es, en la aplicación de esa estrategia de mercado es prácticamente buscar a los compradores, contactarse con el comprador minorista, mayorista o a grandes acopiadores. Se viaja a la ciudad capital, ¿no? Entonces hemos ido con productores también, se puede viajar al exterior a ver ciertas experiencias, ¿no? Y obviamente se han logrado ciertos acuerdos comerciales, podríamos decir así. Y bueno, en muchos de los productores de estas asociaciones que he mencionado ya han dinamizado por cuenta propia, ¿no? Ya conocen la dinámica del mercado, pero también tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Tiene que ver mucho y tenemos que definir bien con ellos, y ellos conocen más que nadie también, los pequeños productores, quienes tienen esa chispa de poder vender, de encantarle la comercialización. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en el IPAC, ¿no? El IPAC, una asociación de productores guaraní indígenas en Moyupampa, eh, y ahí nos hemos dado cuenta de que dependía mucho también de la persona, ¿verdad? De la persona con quien estábamos trabajando, o quien estaba a la cabeza de esas asociaciones, para poder encarar, digamos, y desarrollar la comercialización de una manera adecuada. Y bien, pero cuando ya hay cambios de directiva en esas cuestiones, también ahí es donde también empieza a flaquear en muchos casos, muchos también empieza de nuevo, y hay que volver a capacitar y estar constantemente, ¿no? Yo creo que de a poco, ¿no? Pero la estrategia de comercialización es muy fundamental, ¿no? Para poder, pero una estrategia que sea práctico, que no sea documentos muy voluminosos, que puedan entender el tema de la administración de los recursos, que es otro tema, ¿no? La administración de las asociaciones. También, la verdad que somos diversos, tenemos distintos criterios dentro de una comunidad o dentro de una sociedad, y eso también es rico, pero también a veces dificulta, ¿no? Porque no se llegan a acuerdos. Y bueno, todavía es un aspecto que tenemos que seguir analizando y seguir trabajando para que en esta fase de la cadena productiva se pueda fortalecer, consolidar, y de que realmente eso haga también a que toda la dinámica productiva y todo, ¿no? El manejo de los mismos cultivos, de los sistemas productivos, como también la comercialización, se haga de que se consoliden los sistemas, ¿no? Eso sería, compañero. Muchas gracias. Muy bien. Profesor, yo quisiera hacerle una consulta más, si se puede. Claro que se puede, estamos para conversar. Está muy interesante. En su experiencia, el promover el tema de los sistemas agroforestales, la agricultura diversificada y la ganadería comunitaria en las comunidades, y esto, digamos, es con la idea de mejorar, primordialmente mejorar la economía familiar en el sentido de su seguridad alimentaria,
o también están logrando resultados como para que ellos tengan ingresos por la comercialización. Digamos, ¿cuál es un poco más la finalidad de cada una de estas iniciativas? Si es mixta, digámoslo así, o si es más para la seguridad alimentaria de cada familia. No sé si me Eh, dejo entender. sí, 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 Ah, ya. exactamente, he logrado entenderlo, ¿ya? El objetivo principal de la implementación de esta propuesta es fortalecer el sistema productivo familiar, ya que nos permita contribuir un poco a la seguridad alimentaria, pues no digo un poco, sino a la seguridad alimentaria y también generar excedentes para la comercialización, que les permita también tener alimentos y recursos económicos para cubrir otras necesidades, otras cosas que no se producen en, en su unidad propia, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos en la agricultura diversificada, por ejemplo, acá, una hectárea, ¿no? Donde puedan sembrar diferentes cultivos nativos, ¿no es cierto? Para que se convierta en un abasto, digamos, ¿no? Para la alimentación. Y de 2 a, o de 1 o de 2 a 5 hectáreas, ya un poco más focalizado el tema comercial, ¿no? O sea, una agricultura comercial, ¿no? Donde puedan sembrar puro maíz, o frijol, o maní, ¿no? O 2, 3 rubros, o 2, 3 rubros o variedades en esa superficie, ¿ya? Pero siempre ocupando los criterios de asociación prácticas, ¿no es cierto?, de conservación de suelo y manejo de suelo, asociación de cultivo, la rotación de los cultivos, cómo poder sembrar también de manera escalonada, ¿no? Un poco para adaptarse a los climas, sabiendo de que ahora, antes te llovía, digamos, aquí en el Chaco, ya en octubre estábamos haciendo las primeras siembras. Como ya a 22 del mes de octubre, a 22 días del mes de octubre, y todavía no llega una lluvia. Va a llegar en diciembre y no es una lluvia acumulada, digamos, ¿no? Torrencial, que las precipitaciones son de un solo saque. Entonces, eso, cómo se puede ir adaptando estas técnicas, estas prácticas en el sistema productivo, en este caso la agricultura diversificada. Entonces, eso es un aspecto muy importante. En el tema de la ganadería, en el Chaco se considera que la ganadería comunitaria es un banco de ahorro para las comunidades, ¿no? La ganadería comunitaria, hay experiencias como en Itatiqui, en San Francisco, ¿no? En Macheretí, en el caso de la Capitanía Macheretí, en el Iguazú, tienen un modelo excelente de ganadería y que desarrollan constantemente. Y que eso le está permitiendo no solamente consolidar sus territorios, sino también generar recursos, ¿no? Como la carne, ¿no es cierto?, para poder vender y comercializar. Y muchos de ellos están participando en ferias también, ¿no? Pero ahí lo que falta, como decía hace un momento en el sistema productivo ganadero, ganadería comunitaria, lo que falta ahí es el tema de también hacer engorde, ¿no? Muchas veces el ganado se está vendiendo, pero no se está dando ese valor agregado, ¿no? Y ese valor agregado, porque contamos con la materia prima, ¿no? El maíz, el resto de las cosechas, ¿no? Almacenar todo eso o hacer ensilaje, para que en esa última etapa se pueda hacer engorde en 2, 3 meses, ¿no? O 3 meses, un poco más, y poder vender y ahí poder mejorar los ingresos, ¿no? Por la venta de la carne. Entonces, situaciones así, con otras iniciativas también, ¿verdad? Entonces, eso sería el trabajo que se está realizando en nuestra experiencia. Hola. ¿Algún chaqueño por ahí? Los amigos de Villamonte se encuentran. Sí, ingeniero, buenas noches. Ya hice una consulta
sobre la vocación productiva, si era viable un cambio, digamos, en alguna comunidad. Ah, sí. Si la vocación productiva, ¿cómo era la cuestión? Si una nueva iniciativa. Sí, sobre todo si era aplicable en su experiencia el insertar en alguna comunidad, en un espacio territorial, digamos, ya que tenga alguna vocación previa, la implementación de algún nuevo sistema, si son exitosos, porque en alguna experiencia se ha notado que por más que se intente introducir estas nuevas propuestas, a veces por idiosincrasia, por costumbre, en fin, por varios factores, la comunidad no absorbe la misma y lastimosamente es pues, es al revés, ¿no? En vez de hacer un bien, hacemos un mal, creemos. Entonces, esa era la consulta. Sí, sí, a ver, con el tema de la piscicultura, le decía, nosotros habíamos tenido una experiencia en Taperillas, Aguirenda. Son familias que antes vivían a la orilla del río Parapetí, en Guacareta. Bueno, constantemente ellos allá iban a la pesca, ¿no? Porque tenían el río ahí, el cauce natural donde se producían los pescados. Entonces, hemos conversado con ellos y dijeron ellos de que sí, se animaban a implementar, porque este era para nosotros, para decir que era la primera vez que implementábamos ahí el tema de la piscicultura, ¿verdad? Porque había las condiciones climáticas, sobre todo el tema del agua, disponen de bastantes recursos hídricos esas comunidades, y que hay una microcuenca que pasa por ese sector. Entonces, hemos tenido una primera experiencia que ha dado resultados, ¿no? En el tema técnico, o sea, el tema del manejo de los peces, la producción de los peces. Ahora, aquí hemos tropezado con el tema de la organización, ¿no? Entonces, en los constantes, el tema organizativo era ahí el tema de que no estaba funcionando bien. En una segunda oportunidad, ¿no? Podemos decir, no nuevamente con otro problema, otro proyecto, y tratamos de focalizarnos más al tema organizativo, ¿no? Porque son iniciativas comunales. En las iniciativas comunales, en nuestra experiencia, no ha funcionado, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero hemos estado intentando acá y tratamos de reducir el número de cuáles son las familias que realmente están interesadas, que tienen esa vocación o esa chispa, que no solamente les gusta el pescado, pero también tiene que producir el pescado. Entonces, de esa manera se hace, y actualmente estas comunidades están produciendo y están replicando, ¿no? O sea, están dándole continuidad a la producción de peces, ¿no? En sus estanques. Entonces, esas son iniciativas, digamos, nuevas que, bueno, en la región tal vez algunos ya poseen, pero como parte de nuestra experiencia era nueva para implementar en ese sector, ¿no? Se han generado las condiciones, porque primero era que no, el alimento es muy lejos para traer, entonces se compraron unos equipos para producir el alimento de pescado ahí en la misma comunidad, aprovechando la misma materia prima que se puso en la comunidad, el maíz, el frijol, ¿no es cierto? Que son básicamente para los alimentos balanceados que se preparan. Entonces se compró una pelletizadora, extrusora, ¿no? Una extrusora sobre todo, ¿no? Porque para esos equipos así, y se han generado las condiciones para que se pueda implementar la iniciativa y ha sido viable. Actualmente se está trabajando, ¿no? Entonces, eso sería, compañero. No sé si con esto ya puedo responder a su pregunta. Sí, no, correcto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, compañero. A ver, si hay alguien más, creo que nos queda 30 minutos o hasta las 9:30 creo que, ¿no? ¿Aló? Un gusto de compartir con ustedes. Tal vez me falta un poco más de metodología para poder conversar y hablar. Soy más técnico de campo, trabajo bastante mi fuerte el tema de riego, ¿no? Implantación de sistemas de riego.
el tema de también la apicultura, ¿no? Y la ganadería, en el manejo en este caso. Pero espero que haya podido lograr de que ustedes puedan captar algo de lo que se ha hablado. Si bien no todo se puede hacer al mismo tiempo, pero hay ciertos elementos que uno va complementando a sus sistemas productivos y que son estratégicos, ¿no? Siempre partiendo del conocimiento de la misma gente para que esto se pueda, para que estos puedan sean sostenibles, sean aceptados, sean adoptados y se puedan, los productores puedan complementar sus sistemas productivos con las experiencias científicas, técnicas, ¿verdad? Un gusto saludarlo a todos y buenas noches. Antes que me olvide, mañana estaré subiendo a la plataforma o mediante Elías un trabajito de investigación sencillo, ¿no? Como parte de tarea que tiene que ver con el tema del cambio climático y la adaptación de los sistemas productivos. Básicamente son 6 preguntas que voy a mejorarlas y las voy a compartir. Y eso me estarían presentando la próxima semana, viernes 29.